Estamos a pasos de que se apruebe la totalidad de la eutanasia en Colombia. ¿Qué pensaría el Padre Pío? Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. Hoy vamos a leer dos artículos, uno más que el otro. El primero de ellos está en una página colombiana que es Asuntos Legales y tiene el título de ¿Bajo qué parámetros legales se puede ejecutar el procedimiento de eutanasia en Colombia? Para que veamos cómo está esta situación de la eutanasia en nuestra nación. Y luego un artículo que está en Adelante la Fe, que se llama La eutanasia siempre un mal en sí mismo. Entonces, primero tenemos que darnos cuenta, porque el Padre Pío fue un luchador, su vida fue una lucha, y nosotros como devotos de él tenemos también que ser luchadores. Entonces, a ejemplo del Padre Pío, tenemos que entender primero cómo está la situación, porque Colombia es una nación que tiene todavía una mayoría católica y sin embargo tiene leyes que inclusive le escuchaba de boca de un abortista el día de hoy, que en relación, digamos, al aborto son más avanzadas, ella decía, que incluso cualquier otro país del mundo. Y estamos hablando de la séptima nación más católica del planeta. Esto para que veamos entonces la situación en la que vivimos y la necesidad de aumentar nuestra oración, nuestra devoción y de aumentar el conocimiento de quién es el Padre Pío, porque es él uno de los que nos puede auxiliar en esta situación tan calamitosa para nuestra nación. Y a ese propósito recuerden que cuando ustedes le dan me gusta a estos videos es pedirle al Padre Pío la bendición, que Él nos dé su bendición en medio de tanta tristeza, tanto dolor que atravesamos nosotros como toda nuestra nación. También que los que se suscriben al canal, le dan a la campanita y lo comparten, están automáticamente para la misa de este mes de octubre, misa de súplicas al Padre Pío, y que no solamente ustedes, sino todos aquellos con los que compartan este video o cualquiera del canal están en la Santa Misa. Así que no dejemos de hacerlo para que esto llegue a muchos lugares. Vamos entonces a tratar de este asunto y asuntos legales, valga esa redundancia. Nos dice el 3 de octubre lo siguiente. Actualmente cursa en el Congreso de la República de Colombia un proyecto de ley que pretende regular el ejercicio del derecho a la, y yo entrecomillaría esto, muerte digna. Laura Vita Mesa escribe, dice: Esta semana, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley presentado por el congresista Juan Fernando Reyes Curi, que busca reglamentar las disposiciones para ejecutar la eutanasia. Entonces, este infame dice que, a pesar de que es un derecho fundamental, la eutanasia, hoy hay muchas trabas para acceder al derecho a morir dignamente a través de la eutanasia. No hay una ley que reglamente de forma específica este derecho. Él dice que la eutanasia es legal desde 1997 con la sentencia C-239, pero que lamentablemente no se puede acceder tan fácilmente a ella. Luego entonces aquí se nos da algunas cifras. ¿Cómo está ese tema en Colombia? Ellos dicen, vale la pena revisar cómo se ha aplicado en Colombia este derecho, el derecho a la muerte digna y su ejercicio a través de la eutanasia activa. Según una respuesta del Ministerio de Salud a un derecho de petición, desde 2015 se han llevado a cabo 94 procedimientos de eutanasia. Esto no es algo que sepa el público en general y es tristísimo. Distribuidas temporalmente de la siguiente manera: 4 eutanasias en 2015, 7 en 2016, 16 en 2015, 23 en 2018, 35 en 2019. De lo ocurrido de este año han tenido lugar 9 procedimientos con corte al 8 de mayo. Bueno, esta es la situación entonces que tenemos. Se nos dice además que, digamos, donde más se ha aplicado la eutanasia es en Bogotá,
luego en Antioquia, que es donde está nuestro canal, en la ciudad de Medellín, capital de Antioquia, luego Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Bolívar. Entonces, en estos departamentos o estados, dirían en otras partes, es donde se ha aplicado. Bueno, en esto, entonces ellos terminan incluso diciendo lo siguiente. Esto prueba que no es una figura de la que se abuse ni que se tome a la ligera, como si fuese que esos números no son tan elevados y que por tanto la eutanasia sigue siendo algo muy bien pensado. Sin embargo, ¿qué pensar nosotros? ¿Qué pensaría el Padre Pío? Nosotros como católicos, ¿qué pensar? Es evidente que nos oponemos. Ahora, ¿por qué razón? No matarás, dice nuestro Señor. Pero vamos un tanto más allá, porque obviamente el no matarás ya es suficiente, pero vamos a analizar esta cuestión de la eutanasia. Y vamos a leer un artículo de Tommaso Scandogli, de la misma nacionalidad de nuestro Santo Padre Pío, de una revista llamada Voglio Vivere, periódico de la Associazione per la Difesa dei Valori Cristiani. Entonces, esto fue en 2012 en Milán y dice de la siguiente manera. El título ya es bastante diciente: la eutanasia es siempre un mal en sí mismo. Vamos entonces a entrar en la cuestión, porque nosotros como católicos tenemos que tener argumentos, porque la eutanasia tal vez sea una de las cosas más complejas de nosotros defender. Entonces necesitamos saber cómo entrar en batalla. Entonces dice, ¿por qué decir no a la eutanasia desde el punto de vista moral? Muchos podrían ser los motivos, pero queremos recordar el principal, que obviamente es también válido para el suicidio y el suicidio asistido, dos de las muchas variantes de la práctica de la eutanasia. Claro, porque la eutanasia puede ser que yo quiera aplicármela, como se hace en Holanda, que usted incluso puede tocarle a una persona la puerta de su casa y decirle: te invito a mi funeral, que es el día de mañana, porque esa persona se va a aplicar la eutanasia. Y luego está la eutanasia que le aplican a ustedes sus familiares porque por un falso querer, por un falso no dejarlo sufrir, le matan. Pero entonces vamos a ver moralmente cómo se asume esta cuestión. Sigue el artículo. Partamos de una constatación común a muchos. Cuanto más un bien de carácter material o no crece en valor, más crece en paralelo la atención, el cuidado, la tutela que prestamos a ese bien. Si tomo una hoja de papel y la desmenuzo en 1000 trozos, nadie se escandaliza. Si intento hacer lo mismo con una hoja de papel que lleva impreso 500 euros, muchos, si no todos, justamente se escandalizarían. Esto es así porque el valor de cualquier hoja de papel es muy inferior al valor de un billete de 500 euros. Por lo tanto, se evidencia que si nuestro comportamiento se debe conformar con el valor de los bienes, el cuidado prestado es proporcional a su valor. En cierto modo, es el bien mismo el que pide, exige, que su propietario o quien debe cuidar de él adecúe su conducta al valor del bien. Traslademos este razonamiento al bien vida. Por motivo de la preciosidad inconmensurable de la vida humana, la persona debe comportarse de manera adecuada a dicha preciosidad, y la preciosidad del hombre tiene su nombre: dignidad. Este es el principio cardinal de todos los mandamientos morales. Cada acto nuestro debe ser adecuado, correspondiente, proporcionado a la dignidad de la persona humana, a su íntima preciosidad. Por este motivo no es lícito matar a una persona inocente o decidir quitarle la vida. Decidir quitarse la vida, porque podríamos decir, la persona inocente o quien se quiere suicidar no se merecen dicho acto. Se podría objetar, pero si la vida es mía, ¿por qué no puedo hacer lo que quiero, comprendida la decisión de suicidarme? Precisamente porque debemos adecuar siempre nuestras decisiones a la dignidad de nuestra persona. Pongamos un ejemplo. El cenáculo vinciano pertenece al Estado italiano,
Pensemos en que un día el Estado italiano decidiera abatir la pared sobre la que está pintada la última cena de Leonardo. Por ejemplo, porque es, por ejemplo, porque es una pintura muy deteriorada. Todos los medios de comunicación, los gobiernos de otros países, los intelectuales, etcétera, se levantarían indignados, aunque es propiedad del Estado italiano. Este último no puede hacer lo que quiere con la obra maestra de Leonardo, sino solo puede tomar aquellas decisiones consonantes a su valor. Por ejemplo, restaurarlo, permitir la entrada de un número limitado de visitantes, regular la tasa de humedad en el interior del refectorio de los dominicos, etc. Actividades todas dirigidas a tutelar este bien artístico de altísimo precio. Pues bien, si justamente articulamos este razonamiento para una obra de arte, con mayor razón debemos hacerlo para cada persona que vive sobre la faz de la tierra, porque cada persona vale más que la última cena de Leonardo. La vida es, por tanto, un bien del que no se puede disponer, precisamente porque cada persona puede disponer de la suya libremente, decidiendo casarse o no casarse, emprender una carrera profesional u otra, ir a vivir a la ciudad y no a la otra, etc. Pero esta libertad encuentra un límite que viene dado por la prohibición de destruir el bien de la vida. Precisamente porque su preciosidad es elevadísima. Más correctamente deberíamos decir que es de la persona humana de la que no se puede disponer, porque no existe el bien vida por un lado y la persona humana por otro, sino que los dos aspectos coinciden. Por lo tanto, la eutanasia es una decisión que no respeta nunca la dignidad de la persona humana, que no es conforme a su preciosidad. La eutanasia es la contradicción del morir con dignidad. Se debe añadir además que la dignidad personal y por tanto la íntima preciosidad de la persona no es afectada por la enfermedad, el dolor, la pérdida de algunas funciones superiores como la capacidad de relacionarse, la conciencia de sí mismo y del mundo que hay alrededor de sí mismo, la posibilidad de proponerse fines inteligibles y de juzgar moralmente a los actos propios o ajenos. Esto sucede porque la dignidad personal deriva sobre todo del alma racional, realidad metafísica cuya existencia se puede probar racionalmente, y el alma racional no se degrada por la enfermedad o el sufrimiento. Un sencillo ejemplo para probar esta conclusión. Si nos encontramos a una persona en silla de ruedas, si ha perdido el uso de las piernas, debemos admitir que somos mejores que él en el plano físico. Sin embargo, la enorme mayoría de nosotros afirmaría, nosotros y esa persona somos iguales porque ambos somos personas. Si existe por tanto un criterio de igualdad, este no puede ser de naturaleza física. Somos mejores que él en el plano físico, pero aquí en este caso, la igualdad reside en el plano de la naturaleza, en la naturaleza metafísica. Esto quiere decir que nos reconocemos iguales porque ambos tenemos algo que no es empírico, el alma, o sea, no es material, y que, al ser inmaterial, no puede verse afectado por la enfermedad o la minusvalía. Volvamos a la objeción de antes, la vida es mía y hago con ella lo que quiero. Otro motivo para afirmar que no puedo hacer lo que quiero con mi vida es el siguiente. La persona humana es la unión estrechísima de un principio material, el cuerpo, y uno no material, el alma racional. Cada persona es a la vez su cuerpo y su alma. Por tanto, el hombre no tiene cuerpo, sino que es también su cuerpo. Pero si el hombre no tiene la propiedad de su cuerpo, no puede disponer de él. La relación que existe entre la persona y su cuerpo tiene que ver con el ser, no con el tener. Y por tanto no podemos predicar un derecho de propiedad sobre nuestro cuerpo, sobre nosotros mismos, derecho de propiedad que justificaría la destrucción del bien poseído, es decir, su muerte. Sería además degradante creer que somos propietarios de nosotros mismos porque el derecho de propiedad se refiere solo a las cosas.
Si afirmásemos la existencia de un derecho de propiedad sobre nuestras vidas, ello significaría que somos meros objetos. Tommaso Scandogli. Traducción de Marianus el Eremita para Adelante la Fe. Yo siempre digo la verdad, si no quieren saberla, no vengan a buscarme. Santa Teresita del Niño Jesús. Este es el lema de Adelante la Fe y creo que vale la pena para terminar la lectura de este artículo. El Padre Pío sabía perfectamente que la eutanasia, el aborto y todo lo demás va en contra de la ley divina. Él tiene palabras para el aborto que son muy fuertes, que hablaremos de ella en un video próximo, cuando aquí la batalla del aborto se vuelva cada vez más fuerte y que vamos camino a ello. Y son palabras fuertes y realmente son demasiado fuertes. Hemos llegado a un momento en el que la vida del hombre, como ya no se cree en el alma inmortal, vale nada. Cualquier argumento es válido. Pues no, nosotros somos católicos. Y aunque no tuviésemos ningún argumento de orden científico, digamos entonces médico, sociológico, etcétera, o estos argumentos morales de fe, tendríamos al menos un argumento de religión. Y es, la eutanasia, el aborto, etcétera, son pecados que claman a Dios por venganza, atentan contra el quinto mandamiento y por tanto, de por sí, hacen merecedora a la persona que lo practica o lo apoya del infierno. De eso no hay medias tintas, es así. Así hablaba el Padre Pío y así tenemos que hablar nosotros. Tenemos que unirnos entonces en oración, conocer lo que está sucediendo, luchar lo más que podamos contra esto, pero teniendo como motor la oración. Reza, ten fe y no te preocupes. Pidámosle al Padre Pío pues su intercesión en medio de esta batalla que libramos aquí en Colombia y que se libra también en otros países, y que Dios nos permita al menos retroceder un poco o detenernos en este mal que aumenta y aumenta. Millones de personas que sufren una matanza a través del aborto, de la eutanasia en tantos lugares. Bueno, es lo que vivimos, en la sociedad en la que estamos. Esperemos el triunfo del corazón inmaculado de María. Padre Pío, ten misericordia de nosotros que vivimos en tantos pecados sin pensar en todo el mal que sucede a nuestro alrededor. Llévanos pues a María y ella nos llevará a Dios. Yo siempre digo la verdad. Si no quieren saberla, no vengan a buscarme. Santa Teresita ruega por nosotros. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.